Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Soy Luis de Jesús Ginestre, pastor de la iglesia Júbilo Church, y hoy estamos transmitiendo directamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Orlando, Florida. Le damos gracias al Señor por este privilegio que nos da de poder estar junto a usted una vez más alrededor de la mesa del Maestro. Hoy ya es miércoles, el 22 de octubre del 2025, y por ello le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite estar junto a usted. La palabra del Señor dice en Salmos capítulo 19, el verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por eso te damos gracias, Señor, en este día, que tú estás junto a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos en esta jornada. Te damos gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias por la salud, por la fortaleza y por las fuerzas. Gracias te damos, Señor, porque estás junto a nosotros. Gracias porque podemos ser templo del Espíritu Santo. Gracias porque podemos caminar junto a ti y cumplir el propósito diseñado para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, por el privilegio de ser tus hijos, de poder acercarnos al trono de la gracia con toda confianza. Gracias te damos. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por estar sobre nosotros en este día. Gracias por la manifestación de tu gloria en nuestros medios. Gracias, Padre, te damos por el honor de ser tus hijos, de que tu sangre, Jesús, corra por todas nuestras venas, de que hayamos sido limpiados de todos nuestros pecados. Gracias por el presente y el futuro maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Te bendecimos por la oportunidad que tú nos das de poder servirte sin límites, servirte con todas las fuerzas de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Gracias, Padre, porque deseamos honrarte. Deseamos, Espíritu Santo, amarte. Gracias, Espíritu Santo, por lo que haces hoy en nuestra vida. Queremos abrirte camino en todas las áreas de nuestra vida. Queremos abrirte puertas, que tú entres y ministres donde más sea necesario. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo. Por ello te bendecimos y te honramos, Señor. Buenos días a todos, muchas bendiciones. Aquí estamos de nuevo. Hoy es miércoles, el 22 de octubre del 2025. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te honramos. Gracias por tu presencia en este día, Señor. Oramos por tu iglesia. Oramos, Señor, por tu iglesia en toda la tierra. Este es el día y esta es la hora que la iglesia debe de estar levantada de pies, alerta, funcionando, predicando, ministrando, testificando. Este es el día y esta es la hora a la cual tú has llamado a tu iglesia a unirse como nunca, como un solo cuerpo, para ser efectivo en días de mucha maldad, donde ya el corazón de la gente está frío, donde ya escuchar el evangelio para las masas ya no es de interés, donde ahora el evangelio se te predicar de uno a uno, y por ello tú nos llamaste testigos, discípulos. Ahora el evangelio se tiene que predicar de puerta a puerta, de persona a persona. Ya la reunión de miles y millones de personas en lugares públicos para predicar el evangelio, esa época ya terminó. Ya ese tiempo expiró, porque hay otro plan que Dios tiene, que es el último avance de la iglesia antes del retorno de Cristo, porque derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y me serán testigos. Ahora estamos llamados a activar el ser testigo de manera individual. Ahora es donde se activa el poder del Espíritu Santo como nunca en la vida de cada creyente. Ya no es teoría, ahora es la práctica, ahora es el momento. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser fiel en este tiempo, para este momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendiciones, amados. Buenos días. Quisiera saber cómo están. Gracias te damos, precioso y maravilloso Espíritu Santo. Gracias te damos. Te honramos, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. 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 Gracias, Espíritu Santo.
Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Levanto mis manos aunque no tengas fuerzas. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos cuando no tengas fuerza. Levanto mis manos cuando tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Cuando levanto
comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos. Gracias, Espíritu Santo. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. ¿Sabes lo que estaba pensando esta mañana? Cuando yo tenía un perro que se llamaba Harley, era un chocolate lab, bello. Me lo entregaron desde, si recuerdo correctamente, tenía 8 semanas cuando me lo regalaron. Y Harley era un chocolate lab, bello, bello, bello. La verdad es que fue un perro, una mascota maravillosa. Fue difícil entrenarlo. Fue difícil estar presente todo el día y todos los días cuando él necesitaba a su papá. Los viajes que yo tenía que hacer eran todo una maroma para que alguien lo cuide. Pero desde el momento que yo me despertaba tempranito en la mañana hasta que me acostaba tarde en la noche, en ciertas maneras y formas, Harley era una prioridad. Harley era un casito. Tenía áreas de su personalidad que se tenían que trabajar.
él se portaba bien y de repente le daba una racha de hacer lo que le daba la gana. Me acuerdo que lo entrené para que no se trepe en los muebles, porque él era un perro grande, un chocolate lab. No se dejaba cortar las uñas fácilmente, yo tenía que casi forzarlo. Y yo lo tenía entrenado de no subirse en los muebles de la sala, porque son de piel fina, que se hubieran dañado con sus uñas. Y también partes de la casa, los dormitorios, tienen alfombra, y yo no quería que entrara en las áreas de alfombra porque iba a dañar, porque Holly no sabía caminar, él lo que sabía era correr. Por lo tanto, lo permitía donde hay tile, donde hay madera, y es ahí donde yo siempre estaba, excepto para quizás dormir tarde en la noche. Y poco a poco fui bregando con Harley. Fue un caso, fue un momento donde lo menos que necesitaba era un perro. Pero Holly me ayudó a enfocarme, me ayudó en la disciplina. Nos ayudamos mutuamente, aprendimos el uno del otro. Me acuerdo cuando le tocó caminar junto a mí. Todos los días yo lo sacaba 3 y 4 veces al día. Cuando estaba en casa, por lo menos 2 veces al día. Totalmente entrenado. Fue difícil. Caminar era sumamente difícil que él entendiera cómo caminar en el lado izquierdo, cómo no brincarle encima a la gente que nos pasaba por la acera. Aprendió a sentarse, a acostarse, a caminar, a evitar la gente que nos pasaba muy de cerca. Se me hizo difícil que no quisiera pelear con todos los perros que nos pasaban. Aún a cruzar la calle, quería cruzar la calle porque no soportaba ver otros perros. Era bien difícil entrenarlo, prepararlo. Me acuerdo que yo lo peinaba, lo bañaba, le daba comida, lo llevaba al parque, tirábamos pelota. Una mascota, aunque fue difícil entrenar y difícil compartir el espacio, porque aunque tuve perros a través de mi vida, pero nunca tuve animales por mucho tiempo. A mí me gustan los seres humanos. Y ya Holly estaba entrenado. Ya cuando alcancé un nivel de entrenamiento advanced, que él sabía. Cuando recibía visitas a la casa, ya él no saltaba. Nunca lo vi trepado en los muebles después de que lo entrené. Y vi cómo estábamos disfrutando la vida juntos. Él se subía al carro, yo lo llevaba a dar una vuelta. Terminó siendo un perro muy educado. Vi que su autoestima estaba alta.
Y llegó el momento donde yo comencé a disfrutar, porque cuando los perros son pequeños, el proceso de entrenamiento, eso a mí no me gusta. No me gustó, no me gusta y nunca me va a gustar. Pero ya Holly estaba entrenado. No me acuerdo cuánto tiempo tenía, si tenía un año. Ese detalle no me acuerdo muy bien. Pero una noche tarde, porque yo estuve en una actividad en nuestra iglesia y llegué tarde a la casa, 11:30 de la noche, y él me estaba esperando para salir. Y salimos, como todas las noches, pero esta noche era una noche súper tarde. Había llovido algo durante el día y llovía y se detenía. Ese tipo de día aquí en la Florida, que llueve, después para, después llueve de nuevo. Un día lluvioso. Y yo saqué una sombrilla y nos fuimos a caminar. Y regresando de esa caminata, entrando ya al garaje de la casa, ya estaba relampagueando un poquito, pero no mucho. Y él le asustaban los relámpagos, como casi la mayoría de los perros. Cuando estábamos regresando de caminar, él me miraba. Cuando relampagueaba un poquito, él me miraba y se me estaba quedando mirando, y yo tenía que decirle, it's okay, papi, it's okay, we're gonna be good, it's okay. Y pues cuando llegamos al garaje, entramos y yo lo tenía que secar porque estaba mojado de la lluvia y no quería subir arriba a la casa, sino que en el mismo garaje le quité la cadenita y con una toalla comencé a secarlo en el mismo garaje. Ya eran las 12 de la medianoche. Y le quité la cadenita, comencé a secarlo. Yo estaba de rodillas secándolo. Y de repente un relámpago fuerte, sonó fuerte, ese tipo de relámpago que se sienta, que tiembla hasta la tierra, hasta la casa. Un relámpago fuerte. Y Holly se asustó tanto que salió corriendo del garaje. Se asustó. Era las 12 de la noche, más o menos. Estaba oscuro, una noche donde no hay nada, no hay estrella, parece que no hay luna, nada. Sumamente oscuro. Me imagino que estaba nublado porque no se veía nada, oscuro. Y él salió corriendo del garaje a la oscuridad. Y yo creo que los mismos tronos, los mismos relámpagos lo hicieron correr aún más asustado. Y Holly esa noche se desapareció en la noche oscura. Y nunca más lo vi. Fue un cambio abrupto. Una de las cosas que yo vi en ese momento, Holly dependía de mí para todo, para su seguridad. Él dependía de mí para su comida. Holly dependía de mí
para su entrenamiento. Holly dependía de mí para su compañía. Y por unos tronos que sonaron de momento, que lo asustó, corrió y nunca más lo vi. Yo salí corriendo detrás de él. No sé, creo que él me llevaba 30, 40 pies corriendo. Él estaba corriendo como un caballo en la misma acera de casa. Y yo corriendo detrás de él, llamándolo. Y él miraba para atrás, pero seguía corriendo. Esa noche nunca más vi a Holly. Aprendí que no debemos de tomar decisiones en momentos de crisis. También aprendí que si podemos mantener el temple, la paz en momentos de crisis, todo va a estar bien. Aprendí que no debemos de correr de donde se nos da de comer y de donde hay seguridad y donde hay compañerismo y de donde hay paz y de donde Dios nos plantó. También aprendí que a veces pensamos que lo podemos hacer mejor que nuestro maestro. Él pensó, me imagino yo, por la mirada de sus ojos mientras él corría, que si él sigue corriendo, los tronos iban a parar. La noche se iba a terminar. Si podía seguir corriendo, iba a encontrar el día donde no estuviera lloviendo ni relampagueando. Mientras más él corría, él pensaba que quizás podría encontrar un lugar mejor de lo que él tenía. Usted y yo también lo hemos hecho. Pensamos que tomando decisiones abruptas, cambiando el escenario, quizás lo podemos hacer mejor. Quizás podemos encontrar un mejor ambiente, una mejor oportunidad. Y mientras más, recordándome, yo lo entrenaba, yo veía la seguridad en sus ojos, porque él conocía algo hoy que no conoció ayer. Y ese mismo conocimiento que le di, ese mismo entrenamiento que le facilité, a la misma vez le ayudó a tomar una decisión equivocada. Estoy haciendo lo mejor posible de transmitirle un mensaje a usted en el día de hoy. Yo siempre quise entender un texto, una palabra que el mismo Jesús habló en una ocasión, donde Jesús dijo: el discípulo no es mejor que el maestro.
Y ese texto tiene mucho que decir para mí. Se puede descifrar, se puede interpretar, se puede analizar de muchas formas y maneras y aplicarlo en muchos eventos de nuestras vidas. Pero esas palabras de Jesús, el discípulo no sabe más que el maestro o no puede más. Pensé en Harley. Cogí un perrito de 8 semanas que apenas podía comer solo. Apenas sabía masticar su propia comida. Lo enseñé a caminar a la izquierda con su cadenita suelta. Lo enseñé a pararse correctamente para darle su baño. Lo enseñé a no subir al sofá. Lo enseñé a recibir la visita sin tumbarlos al piso. Lo enseñé a mirar televisión. Lo enseñé a estar en calma cuando yo estaba orando. Lo enseñé a pararse en la esquina del estudio cuando yo estuviera transmitiendo estos programas. Lo enseñé a analizar la gente. Lo enseñé a defenderme. Lo enseñé a cuándo debiera quedarse callado y cuándo debe de ladrar. Yo era el maestro y él era el discípulo. Tomé gran parte de mi vida y se la di, porque cuando el maestro le da y le enseña al discípulo, es una inversión de tiempo, es una inversión de alma, de espíritu, de entrega. Es una inversión de vida. Y llega el tiempo donde el discípulo se suelta y sale de ser discípulo y se hace maestro. Pero el que sabe cuándo está preparado es el maestro, no el discípulo. Y el maestro es el que bendice, el que apoya, el que levanta, el que asegura que todo estará bien. Me acuerdo la primera vez que monté a Harley en el carro y me lo llevé lejos a un parque grande donde no había mucha gente, porque yo lo estaba entrenando a entrar y salir en el carro sin cadena. Yo lo estaba enseñando a caminar conmigo cortos plazos sin cadena. Y ese día lo subí al carro y nos fuimos lejos y lo solté. Y él se fue corriendo en el campo abierto, corrió a todo lo que da, a toda velocidad. Cuánto yo me alegré verlo correr así. Cuánto me alegré ver que él había aprendido a salir corriendo, y cuando yo le llame, él regrese. Como su maestro, como su entrenador, me di cuenta que se estaba preparando a ser ese perro adulto donde yo, como su maestro, como ese entrenador, no tuviera que estar preocupado que un día no regresaría.
Porque el buen maestro, el buen entrenador, va midiendo la madurez, va midiendo su obediencia, va midiendo el grado de sometimiento al proceso, porque someterse al proceso no es fácil. Los perros no les gustan obedecer y no les gusta someterse al proceso. Y el buen maestro, el buen entrenador, va midiendo. Y cada vez que obedece, y cada vez que muestra sometimiento al proceso, cada vez que aprende, cada vez que regresa, cada vez que no jala la cadena, cada vez que pasa una pareja por la acera y no le presta atención, cada vez que sonaba un disparo de goma, alguna motora pasando por el lado, haciendo mucho ruido, cada vez que Harley actuaba como yo le estaba enseñando y entrenando, pasaban dos cosas. Uno, le daba un premio, una comidita en su boca. Y dos, yo como su maestro me sentía orgulloso que estaba haciendo un buen trabajo. Pero esa noche, Harley pensó que ya no me necesitaba, que ya él podía por él mismo. Harley pensó que al otro lado y al otro día él iba a estar mejor. Harley pensó que sabía más que su maestro, más que su entrenador. Y se me fue. Y nunca más lo vi. Yo como su maestro, como su entrenador, pienso continuamente cómo estaría, dónde estaría, en qué condiciones estaría, si está vivo, si está muerto. Porque un verdadero maestro llamado por Dios nunca se olvida, porque allí depositó su vida. Jesús no solamente estaba enseñando a sus discípulos. Cada vez que él tenía una oportunidad para sentarse y hablar con ellos como grupo individual, cada vez que él caminaba con ellos por las calles, subía las montañas, cada vez que cruzaba el mar de Galilea, pescando o simplemente viajando de un lado a otro, cada vez que él entraba en una de sus casas para orar por alguien, cada vez que Jesús hacía un milagro, cuando él subió la montaña y predicó su primer sermón, el de las bienaventuranzas, todo ese esfuerzo en cada sitio y en cada lugar, Jesús dejó un pedazo del mismo. Y en cada persona que lo escuchaba, especialmente los que eran sus discípulos de cerca, él había dejado un depósito
en su espíritu, en su alma y en sus pensamientos. Y cuando Jesús depositaba en sus discípulos estaba entregando algo de Él para el beneficio de otro. Pensamiento de un pastor. Algunos se han ido corriendo en la oscuridad, huyendo del relámpago. Otros Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Yo he dejado aquí, Señor, pedazos de mi vida en esta mañana. Yo he dejado, Señor, parte del depósito que tú me has dado, que tú me has entregado, para enseñar, para discipular, para levantar, exhortar, edificar, consolar y construir, Señor, la vida de hombres y mujeres. Señor, en este día, gracias por el privilegio. Gracias por el honor que tú me otorgas para poder continuar confiando que el depósito que voy dejando en el camino de mi vida, en la vida de otros, no sea en vano, que produzca fruto y fruto en abundancia. Gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amados. Mañana nos vemos, si Dios lo permite, a las 8 de la mañana.